Ok, chicos, chicas, entonces, ahí disculpen un poquillo la demora por este video. Veamos estos tipos de ejercicios. Yo estos son los ejercicios que tiendo a hacer en los casos. Eh, en este caso, pues los hice ligeramente distinto, ¿verdad? Para que fuera un poquito más fácil para ustedes. Entonces, y acá lo que tenemos es un contexto. Y acá explícitamente me están, bueno, yo les pongo qué es lo que les voy a pedir por objetivos. Entonces, eh, comencemos igual que la clase, ¿verdad? Con la parte de datos y ver qué datos tenemos. Entonces, para una prueba de validación de planta industrial de ingeniería mecatrónica, el desempeño de vehículos autónomos se desplaza en el mismo carril eh, recto del almacén, un tramo rectilíneo AGV a el vehículo líder se mueve con una rapidez constante. Eso es muy importante porque aquí nos dice que es rapidez constante. Eso quiere decir que eso es MRU. eh, Regulada por su controlador de velocidad desde el instante que entra al pasillo. En el mismo instante, el vehículo B, el vehículo seguidor, se encuentra en reposo. Esa es otra palabra bastante importante, debido a una, debido a una detención previa. Al detectar el ABG por delante y el ABGB inicia su viaje y acelera de forma uniforme con una aceleración constante de 1,6, mismo en la misma trayectoria. Para efectos del análisis, suponga que ambos AGB se desplazan en línea recta y que no existe retardo de reacción en el sistema de control. O sea, literalmente el momento que pasa la A, comienza a acelerar el B y que no se considera pérdidas por fricción adicionales y que los valores de rapidez AGB y AGVA y AGVB se mantienen constantes durante este intervalo. Entonces, lo que nos están pidiendo, ¿verdad? Es la rapidez de AGVB en el instante que ambos llegan a la misma posición, ¿verdad? O sea, que consiguen las posiciones. Luego, el desplazamiento de AGA después de que el tiempo, desde que haya comenzado hasta que, que alcanzara, ¿verdad? O sea, los dos alcanzaran el objetivo. O sea, que uno alcanzara al otro, en pocas palabras. Y el punto 3, ¿verdad? Lo que nos dice es, determina la separación entre ellos dos exactamente 2 segundos antes del instante definido el objetivo 1. O sea, cuando alcanza el carro B, alcanza el carro A. Y interprete físicamente el resultado si se encuentra adelante o atrás en ese momento. Entonces, como datos, ¿verdad? Y tenemos, separamos los del carro A y los del carro B. Bueno, los de los vehículos autónomos, digámoslo así. Entonces, el carro A se mueve con MRU. Eso es muy importante identificarlo, chicos. Entonces, el A se mueve con MRU y el carro B se mueve con MRUA. Entonces, cuando tenemos MRU, siempre tenemos las mismas cuatro variables: XF, XY, velocidad y tiempo. Eh, Y con el carro B, como es MRUA, tenemos 6 variables: YF, YI, VI, VF, aceleración y tiempo. Entonces acá lo que vamos a tratar de hacer es buscar la manera eh, de resolverlo y sacar la mayor cantidad de datos posibles. Entonces, ¿cómo lo vamos a lograr? ¿O cómo vamos a hacer esto? Lo que vamos a hacer, esto es para el punto eh, para los objetivos 1 y 2, porque ya para el 3 va a cambiar un poquito el análisis. Entonces, acá lo relevante es ver qué tengo, o sea, qué datos tengo. Entonces, yo puedo, no me dice nada el enunciado, no me dice que uno está más adelante que el otro. Entonces, igual yo puedo poner un marco de referencia donde comienza la situación. Y entonces mi X inicial, perdón, esto es por movimiento parábolico, perdón. X final y X inicial, perdón chicos. Entonces, yo puedo asumir que mis X iniciales son 0, porque eso es un ejercicio de persecución. Uy, perdón.
Entonces, como es un ejercicio de persecución, eh, lo que pues yo tengo que entender es que los dos... Ah, perdón chicos, persecución. Eh, entonces, yo tengo que intuir que uno va a alcanzar al otro. Eso es lo más pues relevante hasta el momento. Entonces, ya cuando tengo esto, comienzo a ver qué otros datos tengo. Entonces me dice, ¿verdad? Que aquí parte de reposo el carro B. O sea que su velocidad inicial es 0 metros en 3 segundos. También me dicen, ¿verdad? Que el carro A se mueve a una velocidad de 4 metros en 3 segundos. Y es una velocidad o una rapidez constante. Acuérdense, rapidez es la magnitud, velocidad es el vector. Eh, y la aceleración también me la dicen, que la aceleración me dice que es 1,6 metros segundo al cuadrado. Entonces, ya pues aquí lo que estoy viendo, lo que voy a ver, es pues la cantidad de variables que yo tengo pendientes. Entonces, digamos acá, en la primera parte tengo dos variables. Y acá tengo dos variables. Igual acá, yo tengo dos variables. Pero acuérdense que en MRU lo máximo para meter en fórmulas directas que puedo tener es solo una. Y en MRUA lo máximo que puedo tener son dos. Pero todo bien, porque aquí sí puedo calcular el tiempo. Entonces, ya con esto puedo determinar la rapidez. Bueno, perdón, aquí tengo tres, perdón. Entonces, cuando tengo tres y acá tendría, o sea, aquí como máximo puedo tener dos, acá como máximo puedo tener uno. Entonces, cuando tengo, en este caso, tres y aquí tengo dos, quiere decir que tengo que despejar, o ya sea la X final y sustituirla en una del carro B o el tiempo y sustituirlo acá. Entonces, cualquiera de los dos caminos nos es válido. O yo sustituyo la XF para calcular el tiempo o yo despejo el tiempo para calcular la velocidad, la posición final. ¿Cuál voy a utilizar? Aquí en el punto 2, ¿verdad? Lo que me están diciendo es que calcule el desplazamiento. Entonces, yo lo que voy a hacer, ¿verdad? Es despejar el tiempo. ¿Para qué? Para que me quede en términos de XF. Entonces, directamente puedo responder el objetivo 2 y luego responder el objetivo 1. Entonces, lo de las fórmulas. Pego las fórmulas, que son las fórmulas que hemos visto hasta el momento. Esto sería para el AGVA y esto sería para el AGVB. Entonces, como parte 3, yo lo que voy a buscar en este caso es una fórmula que tenga posición final y que tenga tiempo. ¿Por qué? Porque son las dos variables que se me repiten a mí en el enunciado. Yo, digamos, UF sí es relevante, pero antes de calcular UF tengo que calcular o saber cuál es este valor o cuál es este valor. Entonces, aquí hay algo muy interesante. Si yo despejo T, de una fórmula para sustituirla en la otra, lo que voy a calcular es la posición final. Pero si yo despejo la posición final, me va a quedar en términos del tiempo. Entonces lo que voy a calcular es el tiempo. Entonces, veámoslo un poquito más práctico para que lo vean. La única fórmula que puedo utilizar, bueno, en MRU solo hay una fórmula, no hay mucho que hacer. Pero en la parte B, la fórmula que yo ocupo es una que no haya velocidad final. O sea, justamente esta. Esta no hay velocidad final. Todas las demás las puedo descartar. Porque todas las demás tienen la variable de velocidad final. Y ya yo ese valor yo no lo tengo. Entonces, justamente todas las demás no las voy a utilizar. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a despejar tiempo. El tiempo. Ahora bien, yo lo que voy a despejar el tiempo es de esta fórmula para luego sustituirla acá.
Entonces eso es como mi método, ¿verdad? Entonces yo sé que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahora en mi posición inicial es 0 y yo esto directamente lo puedo cancelar y me quedaría que xf es igual a v entre el tiempo. Y entonces aquí la velocidad te está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces xf entre v es igual a t. Entonces vean que curiosamente aquí lo que obtengo, y eso es lo que les estaba explicando ahorita, aquí lo que obtengo es una fórmula para poder calcular la posición final. Entonces, si yo despejo el tiempo, lo que voy a calcular es la posición final. Y si yo despejo la posición final, yo lo que voy a calcular es el tiempo. Depende de lo que yo quiera calcular. Entonces, en este caso, como el objetivo 2 me pide la posición final, yo por eso despejo el tiempo. Si me hubiera pedido el tiempo, al revés, yo lo que hago es despejar xf para tenerlo todo en términos del tiempo. Entonces, esta ecuación, llamémosle 1, 2, 3, 4, 5, 6, y esta le voy a llamar mi ecuación 7. Entonces, como parte 4, ya ahora sí, despejo el valor de xf. Entonces, habíamos dicho que la fórmula que íbamos a utilizar es que xf es igual a xi más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Y el tema acá es que la posición inicial habíamos dicho que era 0. Y la velocidad inicial también es 0. 0 por cualquier número sigue siendo 0. Entonces aquí yo tengo que xf es igual a un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Ahora en este tiempo, o esta variable de tiempo, pues yo no la tengo. Pero lo que voy a hacer es tratar de calcularla. Entonces, ¿cómo lo voy a lograr? En vez de tiempo, lo que pongo es la definición de la fórmula 2. ¿Qué me dice la fórmula 2? Ok, me dice, ¿verdad? Que la xf es igual a un medio de la aceleración y en vez de el tiempo lo que pongo es xf entre la velocidad en x y todo esto a la 2 por distribución de potencias. Este se eleva y este también se eleva a la 2. Entonces esto puedo convertirlo como que xf es igual a un medio de la aceleración por xf a la 2 entre v a la 2. Entonces lo que voy a tratar es de... O sea, acá perfectamente puedo cancelar y cancelar, ¿verdad? Pero vamos a explicar el paso a paso para que se entienda qué es lo que voy a hacer. Entonces todo esto lo voy a tratar de pasar al otro lado. Entonces, esto es lo mismo que decir a por x a la 2 entre v del b a la 2. Entonces, ¿para qué lo pongo? Ah, bueno, 2 por v del b a la 2, perdón. Entonces, ¿para qué lo pongo de esta manera? Porque todo esto está ahí dividiendo, pasa al otro lado a multiplicar. Y esto está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, me quedaría como 2 por vb por xf entre a, y esto sería igual a x a la 2. Entonces, ¿para qué estamos haciendo este paso intermedio? Nada más para explicar, pero ustedes se lo pudieron haber volado antes. Entonces esto está multiplicando. Bueno, si lo logran ver, si no lo logran ver, pues este es el trasfondo. Entonces me quedaría como 2 por la velocidad del b entre a y
Esto es igual a, aquí estaba multiplicando, pasa al otro lado a dividir x final a 2 entre x final. Acá cancelo esto y me queda que es x final. Y listo. Y ahora sí, yo sé que la posición final va a ser el doble de la velocidad del carro B entre la aceleración del carro A. Y ya pues nada más me queda sustituir valores. Entonces pongo esto acá. Voy a hacerlo más pequeño. Y esto me quedaría, que sería 2 por la velocidad del carro. Ah, mira, perdón chicos, que es el que está constante. Y la aceleración es el del B, es que lo puse al revés. Entonces, perdón. Y ahora sí, la velocidad de la, que es 4 metros en 3 segundos. No sé si arriba nada más puse V, pero era VA. Ahí les disculpo de caso, chicos. Entonces, 2 por 4 metros entre segundo entre la aceleración que es 1,6 metros entre segundo a la 2. Y me comí el elevado a la 2 acá. Perdón, es que por eso no me está dando. Aquí está elevado a la 2, pasa al otro lado a multiplicar. Y esto era el carro A. Pero acá también va multiplicado a la 2. De ahora sí es que las unidades no me estaban calzando. Eso fue lo que vimos la primera semana de análisis dimensional. Y esto le va a la 2. Y ahora sí. Y ahora sí tiene lógica ese resultado. Entonces esto quedaría como 2 por 4 a la 2 entre 1,6. Y esto me da una distancia de 20 metros. Entonces, pasado los 20 metros, ya el carro B logra alcanzar al carro A. Entonces, eso sería mi XF. Entonces, acuérdense que yo lo tiendo a poner de otro color para indicar que son datos que ya calculamos. Entonces, ya tenemos la posición final. Y ya aquí, ya ahora únicamente me quedan dos variables. Si me quedan dos variables, ya automáticamente ya puedo meter todos los datos en fórmulas. No tengo que despejar nada más. Entonces, lo que me piden en el objetivo A era el desplazamiento, desde que comenzó hasta que lo alcanzó. O sea, ya el objetivo 2 ya lo tenemos. Queda calcular el objetivo 1. Entonces, el objetivo 1, lo que tengo que calcular es la rapidez del B justo antes de que se encuentren. O sea, tengo que calcular este valor de acá. Pero yo no tengo el tiempo. Y de hecho no lo voy a calcular primordialmente. ¿Por qué? Porque no hace falta todavía. Entonces la velocidad, lo que tengo que buscar es una fórmula que me dé la velocidad final sin depender del tiempo. Entonces, ¿cuál fórmula puedo utilizar? Y ahí está la 6, porque esta fórmula 6 no tiene tiempo. Y esta es una variable que yo todavía no sé. Entonces, como parte 5, calculamos el, calculamos la velocidad final VF del carrito B. Entonces yo sé que la velocidad final a la 2, que es lo que tengo que calcular, me voy a poner otro color nada más para seguir el mismo esquema. La velocidad final a la 2 es igual a la velocidad inicial a la 2 más 2 por la aceleración por delta x. O sea, velocidad inicial a la 2 más 2 por la aceleración por x final menos x inicial. Eso es lo que nos dice nuestro delta x. Entonces, la velocidad inicial, dijimos en un inicio que partía del reposo, de 0. Entonces me quedaría que la velocidad final a la 2 es igual a, bueno, que esto también se anularía, ¿verdad? A 2 por A por X final. Ah, bueno,
aquí lo cancelo, por x inicial, pero la x inicial también habíamos dicho que era 0. Entonces la velocidad final a la 2 es igual a 2 por a por xf. Saco raíz acá y saco raíz acá. Este 2 me cancela la raíz y entonces me quedaría que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por a por xf. Y listo, ya me quedó mi fórmula montada. Que esto sería igual a la raíz de 2 por la aceleración. Voy a agarrar otra vez los datos y los voy a bajar. 2 por la aceleración, que era 4, no, que eran 1.6 metros entre segundo al cuadrado. Por xf, que dijimos que el momento que la alcanza es a los 20 metros. Entonces por 20 metros. Cierro mi raíz. Y entonces me quedaría que la velocidad final es igual a la raíz de 2 por 1,6 por 20. Y esto me da exactamente 8 metros entre segundo. Y ya este sería mi valor de la velocidad final. Y ahora lo que nos pide el objetivo, bueno, ya calculamos el objetivo 1, ya eso está listo, ¿verdad? Y lo que me pide el objetivo 3, ¿verdad? Es determinar la separación, o sea, el x final, exactamente 2 segundos del instante definido del objetivo 1. Entonces, para este punto, ¿verdad? Los datos van a tender a cambiar un poquito. ¿Por qué van a tender a cambiar? Porque ahora vamos a ver que ya tenemos el tiempo. Entonces voy a hacer una cosa así, voy a copiar todo esto y lo voy a pegar acá abajito para el punto 6. Entonces digamos, acá esto lo borro. Dejarlo lo más limpio posible. Y nada más agarro el dato que sí se modifica. Entonces como parte 6, yo calculo el xf de a y el xf de b para ver después de 2 segundos cuál va adelante y cuál va atrás. Entonces, acá la diferencia circunstancial, ¿verdad? Es que ya lo que nos dice el enunciado, yo sigo esta variable de velocidad final, yo no la sé. Ahorita para este punto yo no la sé porque no lo dice a 2 segundos. Y la posición final a 2 segundos, y eso es lo que tengo que calcular. Pero la diferencia para este punto y lo que lo hace un poquito más fácil es que tenemos el valor del tiempo. Entonces aquí el tiempo me dice que es 2 segundos. Y acá es 2 segundos. Y vean que aquí ya solo me quedó una sola variable y aquí me quedaron 2 variables. Entonces ya directamente esto lo puedo calcular por fórmula. Entonces como punto 6.1 calculo la posición final de A. Y acuérdense que es movimiento rectilíneo uniforme. Entonces su fórmula es que la posición final en A es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Entonces la posición inicial es 0. Entonces la posición final de A es igual a la velocidad por el tiempo. O en pocas palabras, 4 metros entre segundo por 2 segundos. Y esto me quedaría 8 metros. Y como 6.2, lo que calculo es la posición final, pero del B. Entonces, vean que aquí yo tengo que calcular xf y yo no tengo la velocidad final. Entonces, la única fórmula que no tiene velocidad final
es esta, la 4, la que habíamos utilizado anteriormente. Entonces la fórmula 4 me dice, ¿verdad?, que XF es igual a XY más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo, la 2. Pero es que aquí la posición inicial habíamos dicho que era 0 desde el momento que parte. Aquí la velocidad inicial dijimos que parte de reposo, entonces es 0. Y 0 por el tiempo es 0. Entonces me quedaría que la posición final de B es igual a un medio de la aceleración por el tiempo, la 2. O eso sería un medio por la aceleración, que es 1.6 metros segundo al cuadrado, por el tiempo, ¿verdad? Que el tiempo son 2 segundos. Y esto elevado a la 2. Entonces, esto a mí me da 3,2 metros. Entonces, como punto 6.3. Y la respuesta es que el carro A está adelante. O sea, a los 2 segundos el carro A está adelante. Entonces, y la explicación, yo voy a hacer como un pequeño diagrama para no hacer la explicación tan larga, pero ustedes se hacen la explicación textual. Entonces, en el tiempo 1, pues los dos carros, el carro A y el carro B, pues están en el mismo punto. Pero cuando transcurren 2 segundos, o sea, esto es cuando el tiempo es igual a 0. Pero cuando el tiempo es igual a 2 segundos, hago la misma pista, pero el carro B, desde la posición inicial, se encuentra a 3,2 metros. Aquí estaría mi carrito B. Y el carro A, por el contrario, se encuentra a una distancia de, o sea, no esta escala, ¿verdad? Pero se encuentra a una distancia de 8 metros. Cuando el tiempo es igual a 2,0 segundos. Y pues eso es lo que nos pedía el enunciado. Entonces, ya con este objetivo estaríamos listos. Entonces, en una planta de manufactura, un equipo de ingeniería industrial y seguridad ocupacional debe trasladar un sensor liviano conectado, con el contenedor acolchonado desde una plataforma elevada hacia una zona de recepción ubicada a una menor altura, sin utilizar equipos de izaje mediante un lanzamiento controlado. El sensor se lanza desde el borde de una plataforma con una altura inicial de 16,0 sobre el nivel del suelo y con una rapidez inicial de 20 metros sobre segundo, formando un ángulo de 40 grados respecto a la horizontal. El sensor debe caer dentro de la caja, que está colocada a una altura final de 3 metros sobre el suelo. Se desprecia la resistencia del aire y se toma la gravedad como 9,81. Entonces, en el momento 1, o sea, con el fin de verificar la seguridad del procedimiento, se analiza la trayectoria del sensor en 2 momentos. Cuando el sensor pasa por el punto ubicado a 10 metros horizontal desde el punto de lanzamiento y cuando el sensor alcanza la caja de recepción de 3 metros de altura. Entonces, en el momento 1, lo que hay que calcular es la componente vertical de la velocidad del sensor, o sea, la velocidad en Y, verificar si el sensor supera la línea de seguridad ubicada a los 8 metros de altura en ese punto. Es decir, si para ese punto la X es igual a 10, o sea, cuando la posición en X es igual a 10 metros, está por encima o por debajo de cuando Y es igual a 8 metros. Y el objetivo 2 lo que nos dice es la rapidez cuando llega a la zona de recepción y la distancia horizontal desde que se lanza la caja. Y analice cuál sería el ángulo más conveniente para alcanzar la mayor distancia horizontal posible, o sea, mayor alcance, manteniendo fija la rapidez inicial, y explique por qué desde el punto de vista físico considera que el equilibrio de la componente horizontal y la vertical de la velocidad inicial, así como limitaciones del modelo utilizado.
Entonces, como parte 1, pues apuntamos los datos que nos da el enunciado. Entonces, acuérdense que aquí lo tenemos que entender en dos aspectos. Tenemos que entenderlos desde X y tenemos que entenderlos desde Y. Entonces, en X, acordémonos que siempre nos movemos en MRU y en Y nos movemos en MRUA. Al menos que digan lo contrario, ¿verdad? Entonces, cuando es MRU, X final, X inicial, velocidad y tiempo. Y cuando es Y inicial, Y final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces ya aquí pues vamos apuntando todos los datos que nos dé el enunciado. Y bueno, y tras de todo, este enunciado es un poquito más largo, ¿verdad? Voy a poner aquí datos. Porque vamos a tener dos momentos. El momento 1, que esto va a ser mi análisis para el momento 1. Y voy a tener el mismo análisis, pero para el momento 2. Igual, X, Y, XF, XY, velocidad y tiempo. Y en el caso de Y inicial, Y final, velocidad inicial, velocidad final, aceleración y tiempo. Entonces, igual que como lo hicimos en su momento en la clase, lo más relevante es ver qué datos yo tengo. Saber qué datos me suministra el enunciado. Entonces, a veces lo que sirve mucho es hacer como un pequeño diagrama para entender qué es lo que hay que hacer. Entonces, acá va a estar pues la caja que me dice, ¿verdad? Que esta caja de recepción va a estar a 3 metros de altura y que sale con una altura inicial de 16 metros. O sea, todo esto son 16 metros. Y sale con una rapidez inicial. O sea, su rapidez inicial de un segundo para hacer las componentes. Velocidad inicial en X y velocidad inicial en Y. Y esto de aquí abajito sería la velocidad normal. Velocidad inicial. Y nos dice que se forma 40 grados con la horizontal. Entonces, acá realmente hay dos interpretaciones, pero y ahí está como el tema de la ambigüedad. Profe, pero ¿por qué usted asume que va para abajo? Y porque dice que sale desde el borde de una plataforma sobre el nivel del suelo. Entonces, y eso quiere decir que va a ir para abajo. Profe, y si yo intuyo que es para arriba, eh, eh, primero los cálculos serían extremadamente enormes, ¿verdad? Y segundo, eso es lo importante de aprender a leer como enunciados para tratar de entender esas ambigüedades que a veces pasan. Entonces vean que acá lo que yo quiero calcular es este movimiento parabólico. Esto sería mi momento 2, justamente aquí en la mesa. Y mi momento 1 va a estar en algún punto por acá. Que mi momento 1, su característica, ¿verdad? Es que su recorrido va a ser de 10 metros horizontales. Entonces, yo no sé cuánto es el recorrido total. De hecho, eso lo tengo que calcular. Todo esto, pues va a ser mi recorrido. Y acá, yo voy a poner mi marco de referencia acá para hacer los cálculos ligeramente más sencillos. Entonces, ya ahora sí, cuando tengo un pequeño diagrama y puedo entender, bueno, y acá son 40 grados. Creo que decía el enunciado, 40 grados respecto al horizontal. Entonces, la V
X, como está adyacente, sería la velocidad inicial por coseno del ángulo. Y la V y Y sería la velocidad inicial por seno de el ángulo. ¿Cuál ángulo? Y esto es 40 grados. Esto lo podemos sacar por SOHCAHTOA. Entonces, listo. Entonces, ya aquí comienzo a ver qué variables tengo y qué variables no tengo. Entonces, XF, J, para el momento 1 sé que son 10 metros, porque eso lo dice aquí el enunciado, para el momento 1, ¿verdad? XY, J, puedo asumir que es 0, porque digo que nada más sale del reposo. La velocidad inicial, yo sé que en X no va a cambiar, entonces siempre va a ser, perdón, la velocidad en X puede ser la velocidad inicial por el coseno del ángulo. Y el tiempo, pues esto es una variable que si no sé. Y aquí en el momento 2, ya lo puedo analizar como todo un conjunto. Aquí sigue siendo 0 metros. Analizándolo desde que sale desde 0, ¿verdad? La velocidad sigue siendo la misma. La velocidad inicial, coseno del ángulo. Y el tiempo no lo sé tampoco. Y acá la posición final no lo sé. De hecho me lo piden. Lo tengo que calcular. En el punto Y, lo que sé, ¿verdad? Es que Y inicial va a ser 0 metros. La Y final, vean que como estamos por debajo, entonces mi Y final va a ser menos 16 metros. Eso es importante, ¿verdad? Porque nosotros dijimos que aquí era Y igual a 0. Entonces todo lo que se mueva para abajo va a ser negativo. Y cualquier posición por debajo de 0 va a ser negativa. La velocidad inicial es la velocidad inicial por seno del ángulo. Y la velocidad final, y no la sabemos para este punto. La aceleración, si seguimos el mismo esquema de la clase, siempre va a ser menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado. Profe, pero ahí dice 9,81. Es lo mismo. O sea, no va a afectar tanto el valor. Tanto. Y el tiempo, yo no lo sé acá. Para el momento 2, ya yo sé que mi Y final, o sea, mi Y inicial, vuelvo a agarrar las condiciones iniciales, ¿verdad? Que son 0 metros. Mi Y final, uy, no, perdón. Acá no son, la mi Y final no sé cuál es, perdón. Esta variable no sé cuál es. ¿Por qué? Porque yo no sé cuánto es la altura en este punto. Perdón, ahí se me fue. En este caso, la Y final va a ser los 16 metros desde los que salen. Y les quito los 3 metros. O sea, estos desde el punto de salida y los quito los 3 metros de la caja. O sea, esto va a ser que la Y final vaya a ser 13 metros. Mi velocidad inicial sigue siendo mi velocidad inicial por seno del ángulo. Mi velocidad final no lo sé. Y de hecho hasta lo tengo que calcular. La aceleración va a ser menos 9,8 metros segundo al cuadrado. Y el tiempo, y es una variable que yo no sé. Y vean que en su mayoría ya agarramos todos los datos. O sea, ya sabemos pues la mayoría de datos y ya pues nada más quedaría meramente el cálculo. Entonces, acá lo que hago es de nuevo copiar las fórmulas. Entonces, como parte 2, pongo fórmulas. Entonces, esto es lo más importante, ver todos los datos, tratarlos de sacar, ¿verdad? Y luego, ya que entrarle al ejercicio. Entonces, en el momento 1, lo que me piden es la velocidad en Y, o sea, este valor. Y también me piden calcular, verifique si el sensor supera la línea de seguridad de 8 metros de altura. Entonces, ahí tenemos que calcular esta Y final. Ahora profe, pero es que yo no tengo el tiempo, pero es que aquí el tiempo lo puedo calcular. Y de hecho aquí se calcula directo, porque vea que solo tengo una variable, entonces aquí entra directamente por fórmulas. Entonces como parte 3, lo primero que vamos a calcular es el tiempo en el momento 1. Entonces, como estamos, primero vamos a calcular el tiempo
para luego calcular la y final. Entonces, tiempo, momento 1. Entonces, primero lo voy a calcular en X porque aquí sí sale directo. Y ya con este tiempo pongo el valor acá y ya puedo calcular estas dos variables. Entonces aquí la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. La posición inicial dijimos que era 0. De hecho, pues eso me simplifica mucho los datos. Y XF es igual a V por T. Pero yo lo que quiero calcular es el tiempo, nada más. Aquí se está multiplicando, pasa al otro lado a dividir. Entonces, XF entre V es igual al tiempo. O en mi XF, ¿verdad? Que dijimos que eran 10 metros. Entre la velocidad en X. O sea, aquí sería 10 metros entre la velocidad en X, que es la velocidad inicial. Ah, mira, no puse los valores, pero la velocidad inicial son 20 por coseno de 40. Entonces, 20 metros entre segundo por coseno de 40. Y pues esto nos quedaría como 0,65 segundos. Entonces, pues eso es el valor que yo tengo que calcular. Acuérdense y tengan cuidado a la hora de hacer los cálculos, ¿verdad? Que la calculadora esté en grados, que salga la D. Entonces ya tengo el tiempo. Entonces como parte 4, digamos, ya el tiempo sé que es 0,65. Este valor ya sé que es 0,65. Y este valor es 0,65. Segundos. Entonces vean que ya ahora sí me quedan dos variables. Directamente ya puedo calcular con fórmulas. Entonces, para calcular la y final, bueno, sigamos el mismo orden que me pide el enunciado. Primero calculamos la velocidad del sensor en ese punto. Entonces, como parte 4, calculo la velocidad final en y para el momento 1. Bueno, voy a ponerle otro color, tal vez para que hacer un mejor traqueo de la variable que estoy despejando. Entonces sería velocidad final en y del momento 1. Entonces, acá yo lo que no sé en este momento es la y final ni la velocidad final. Entonces, ¿qué es lo que tengo que buscar? Una fórmula que no dependa de y. O sea, esta, la primera. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces, acá no tiene la variable y final, entonces lo puedo calcular directamente. Velocidad final es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. Y yo lo que quiero calcular es la velocidad final. De hecho, aquí no tengo que despejar nada. Entonces, la velocidad inicial en y. Esto también lo podemos convertir como la velocidad inicial por seno de el ángulo más la aceleración por el tiempo. Entonces, la velocidad final es igual a la velocidad inicial por seno del ángulo más la aceleración por el tiempo. Y ya ahora sí, podemos calcular la velocidad final. Y bueno, algo importante, bueno, aquí lo omití. Bueno, no lo omití tanto, porque aquí la velocidad sí es positiva, pero aquí la velocidad inicial en y es negativa, porque apunta hacia abajo. Entonces, como está cayendo, pues tenemos que poner el negativo, porque si no, se nos va a cancelar ese negativo. Entonces aquí la velocidad final va a quedar como menos la velocidad inicial, que dijimos que era 20 metros entre segundo por seno de 40, más menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado por el tiempo que dijimos que era 0,65 segundos. Si no le ponemos este menos, pues ya el resultado, este de acá, el resultado pues no los va a dar mal. Entonces acá sería
que la velocidad en y sería 20 por seno de 40 menos 9, bueno, más menos 9,8 por 0,65 me da el valor de la velocidad final, siendo un valor de 6,49 metros entre segundo. Entonces ya ahí, ya pues tengo el valor. Pero no puse negativo, no puse negativo. Perdón, chicos. Menos 19,22 metros entre segundo. Este negativo lo único que me indica es que va para abajo. Entonces, por eso es importante, pues, cuidar las unidades. Y como parte 5, lo que vamos a calcular es la YF. Entonces, calculamos. Voy a poner tal vez otro color. El gris no lo he utilizado. YF en el momento 1. Entonces, yo ya sé la velocidad final, ya podría utilizar casi todas las fórmulas, pero en este caso, como no sé o sea, como no quiero depender de esta variable de velocidad final, voy a buscar una fórmula que no tenga velocidad final. ¿Cuál? Principalmente esta. Entonces, acá voy a tratar de utilizar esta fórmula. Entonces, como parte 5, lo que tengo es que la y final es igual a la y inicial más la velocidad inicial por el tiempo más y final más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. La y inicial habíamos dicho que todo esto era 0, y entonces me quedaría que mi y final es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Entonces mi y final va a ser igual a la velocidad inicial, que es menos 19,22 metros entre segundos, por el tiempo que habíamos calculado antes, ¿verdad? Que era 0,65 segundos. Creo que sí, 0,65. Más un medio por menos 9,8 metros segundo al cuadrado por 0,65 segundos a la 2. Y entonces esto me da un valor de y final igual a menos 14,56 metros. Y listo, ya obtengo pues el valor que estaba buscando de la y final. Entonces me preguntaban, ¿supera la línea de seguridad? Sí, sí la supera. O sea, no está a una altura igual a 8, está a una altura a casi 11. O sea, en el momento 1, respecto a la altura inicial, hay 11 metros. Y en la parte inferior hay 5 metros. Entonces sí, sí está superando, ¿verdad? Perdón. O sea, está cuando la distancia es 10, está a 5 metros sobre el suelo. Que bueno, perdón, verifica ubicado a 8 metros de altura en ese punto. Entonces, perdón, el enunciado nos está hablando respecto al piso. Sí, no, o sea, está bien.
Estamos por debajo de esta línea de 8 metros, todo bien. Y como parte 6, calculo. Para el momento 2, lo que me piden es la rapidez, o sea, el VF, y que calcule la distancia horizontal, XF. Entonces tengo que calcular XF y tengo que calcular VF. Entonces lo primero que voy a calcular es el tiempo, de nuevo. Pero ahora el tiempo lo calculo en Y. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo? Yo no tengo la velocidad final y tampoco tengo el tiempo. Entonces, para calcular el tiempo, debo ocupar esta misma fórmula, ¿verdad? Que no dependa de la velocidad final. Entonces, como parte 6, calculo el tiempo. Del momento 2. Y esto sería igual a XF. Perdón, YF, porque estamos en Y. YF es igual a YI más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Acá la Y inicial habíamos dicho que era 0. Entonces vean que aquí, cuando teníamos este caso, lo que tendríamos que buscar es formar la cuadrática. YF es igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo a la 2. Entonces esta YF, aquí está sumando, pasa al otro lado a restar. Entonces quedaría que VI por T más un medio de A por T a la 2 menos YF es igual a 0, o si lo acomodo un poquito, y bueno, el 0, para que no se confundan tanto, el 0 estaba acá, pero es lo mismo, es una igualdad. Esto lo acomodo un poquito distinto. Pongo primero un medio de A por el T a la 2 más la velocidad inicial por T menos YF, y esto es igual a 0. Entonces ya aquí tengo mi fórmula cuadrática de A, B y C. Entonces esto nada más sustituye los valores, sería menos un medio por 9,8 metros segundo al cuadrado por T a la 2 más mi velocidad inicial en Y era los 20 metros en 3 segundos por seno de 40. Perdón, acá como apuntaba para abajo era menos. Entonces, menos por más, pues menos. Entonces, menos 20 seno de 40 menos mi Y final, que hay algo muy importante que hay que tener cuidado. Mi Y final no es 3. Mi Y final habíamos dicho que era 13, o realmente menos, perdón, porque estamos por debajo de 0, menos 13. Nada más hay que tener como ese cuidadillo. Entonces aquí sería menos 13 metros. Menos, eso se me hace más. Y esto es igual a 0. Bueno, aquí era el tiempo a la 2 y aquí era tiempo. Y listo, meto estos datos en la calculadora. Entonces, aquí el tiempo 1 me van a dar dos valores, tiempo 1 y tiempo 2. Entonces mi tiempo 1 es 0,78 segundos y mi tiempo 2 es menos 3,40 segundos. Como vimos en clases, esto no lo tomamos en consideración, entonces el tiempo va a ser
0,78. Entonces, y es todavía, o sea, pasa, tiene lógica porque pasa después del momento 1. Entonces acá es 0,78. Y ya con esto pues puedo calcular todo lo demás. Segundos, 0,78 segundos. Entonces ya aquí puedo calcular XF, puedo calcular como punto 7, puedo calcular XF. Entonces calculamos, no sé, calculo XF para el momento 2. Y pues XF como es en X sería X final es igual a X inicial más la velocidad en X por tiempo. Y habíamos dicho que X inicial era 0. Y entonces XF es igual a la velocidad en X por el tiempo. O la velocidad inicial por coseno del ángulo por el tiempo. O 20 por coseno de 40 por el tiempo, que es 0,78, que lo acabamos de calcular hace poco. Entonces XF es igual a 11,95 metros. Y es mayor que la posición final. Entonces, sí, todo bien. Momento 2. Y como punto 8, y ya último, ¿verdad? Calculamos la velocidad final en Y. Entonces, acá lo que calculo, ¿verdad? Es el valor de la velocidad final. Yo lo que voy a tratar en ese punto es de no depender del tiempo que acabo de calcular. Entonces voy a calcular la velocidad final sin tratar de depender del tiempo. Entonces utilizo la última fórmula, que es la que no tiene tiempo. Entonces, como parte 8, velocidad final en Y es igual a la velocidad final en Y a la 2 es igual a la velocidad inicial. Voy a poner nada más como inicial. Inicial a la 2 más 2 por A por delta Y. O velocidad inicial a la 2 es igual a velocidad inicial a la 2 más 2 por A por Y final menos Y inicial. Y la Y inicial dijimos que era 0. Y entonces mi velocidad final en Y a la 2 es igual a la velocidad inicial a la 2 más 2 por A por Y. Mira, esto no le puse otro color diferente. Y saco raíz de los dos lados. Se cancela este 2 con la raíz y me quedaría como velocidad final en Y es igual a la raíz de la velocidad inicial, que lo puedo poner, es la velocidad inicial en Y, ¿verdad? Que puedo ponerlo como la velocidad inicial por seno del ángulo y todo esto a la 2 más 2 por la aceleración por Y final. Entonces, y aquí pues puedo sustituir los valores porque VFY es igual a la raíz de la velocidad inicial, que es menos 20 seno de 40 a la 2 más 2 por la aceleración, que es menos 9,8 metros entre segundo al cuadrado por el YF, que es menos 13 metros. Cierro acá. Entonces mi velocidad final en Y
va a ser igual a es igual a más menos, porque es una raíz, ¿verdad? 20,49. Pero como sabemos que la velocidad final va para abajo, entonces nuestro valor correcto pues va a ser menos. Y esto sí hace que la respuesta, parece un detalle pequeño, pero sí hace que la respuesta sea mala. Bueno, más o menos 20,50, ¿no? Metros segundo. Y acá entonces el valor correcto es menos 20,50 metros entre segundo. Porque va para abajo. Y listo. Y por último, el último enunciado. Lo que tenemos es un sistema de aterrizajes con grúas, puentes dentro de una nave industrial que levanta un equipo de un anillo maestro con 3 eslingues. En el instante las tensiones eslingadas pueden ser consideradas concurrentes en el anillo y coplanares. Entonces se registran 3 tensiones. Una tensión 1 dirigida a 25 grados por encima del horizontal a la derecha. Una tensión 2 de 410 dirigido a la izquierda, horizontal completamente. Y una tensión 3, ¿verdad? De 290 dirigido a 55 grados por debajo de la horizontal hacia la derecha. Entonces, el fabricante del anillo establece que la carga resultante máxima recomendada es de 700 newtons, por lo cual la empresa exige un factor de seguridad de 1,13, definido por esto. Entonces, el límite, pues ya tenemos el valor, y el valor R es el que vamos a calcular. Entonces, mira, este punto 1, perdón, eso estaba malo. No sé, vamos a ver. No hace tanta falta hacerlo, o sea, no es que esté malo, pero aquí sí se adelanta un poquito. Pero acá lo que vamos a calcular es la fuerza resultantes, porque son vectores al final del día, y lo que vamos a hacer es sumatoria de vectores. Y determinar la magnitud de R, que eso es lo que queremos hacer, y el ángulo respecto a X positivo, y calcular el factor de seguridad y ver si cumple o no. Entonces, primordialmente, digamos, este es textual y eh, los demás, el B y el C, si es matemático. Entonces, acá tenemos los datos. Tenemos una tensión 1. Entonces, una tensión 1 igual a 520 newtons con un ángulo de 25 grados. Tenemos una tensión 2 de 410 newtons con un ángulo de 0 respecto al horizontal. Y tenemos una tensión 3 que es 290 newtons por 55 grados con un ángulo, ¿verdad? 1, 2 de 55 grados. Entonces, como parte 2, ya lo que hacemos es ubicar estos vectores. Entonces, digamos, el primero, pues, apunta hacia la derecha con 25 grados encima del horizontal. O sea, más o menos en esta dirección. T1 es igual a 25 newtons. Y aquí está el horizontal. Y aquí están los 25 grados. Entonces, ¿qué quiere decir? Que aquí está T1X, que como está adyacente sería T1 por coseno de 25. Y está T2Y, que va a ser T1Y, y eso va a ser igual a T1 por seno
del ángulo. Eso sería T1. Para T2 es un poquito más fácil porque T2 nos dice que es un vector que apunta hacia la izquierda. O sea, apunta hacia acá. Y listo, horizontal. O sea, el valor de T2 es igual a 4,10 newtons. 410 newtons, perdón. Y aquí el T1 lo puse mal, perdón. Aquí son 520. Y el T3, por último, el T3 lo que me dice, o sea, el T3 lo que me dice es lo siguiente, que es un vector de tensión con 55 grados por debajo de la horizontal hacia la derecha. Entonces, el vector apunta hacia la derecha, eso es muy importante. Aquí está la horizontal y aquí están a 55 grados por debajo de la horizontal. Entonces, esto es T3, que tiene un valor de 290. Newtons. Entonces acá yo tengo un valor de T3 que es T3 en X, que es T3 por coseno de 55. Y un valor de T3 en Y, que es T3 por seno de 55. Entonces, si esto lo analizo, ¿verdad? Para calcular el vector, el vector resultante, ¿verdad? O sea, lo que tengo que calcular es el valor de R. Entonces, acuérdense que esto lo puedo acomodar como yo quiera. Entonces, acá lo que hago es agarrar el vector T3, voy a ponerlo acá. Agarro el vector T1, lo pongo acá. Agarro el vector T2 y lo pongo acá. Y ese vector es un poquito más pequeño. Y lo que calculo, ¿verdad? Es el valor de mi vector R. O sea, justamente lo que estamos viendo acá, eso es una sumatoria de vectores. Entonces, como paso 3, calculo R. Entonces, R va a ser un vector. Va a ser un vector en X y va a ser un vector en Y. Entonces, R lo que sería es T1 más T2 más T3. Ese sería el valor de R. Ahora en T3, yo esto lo puedo poner como, o sea, el vector T3 lo puedo poner de esta manera, que sería el T3 coseno de 55 en Y. Bueno, en vez de T3 voy a ponerlo directamente todo el valor. 290 newtons por coseno de 55 en Y más, bueno, perdón, menos porque apunta para abajo, 290 newtons por seno de 55. Vea que lo que hice nada más es agarrar las componentes y los puse en términos de IJ. Eso sería J y eso sería newtons. Voy a quitar las unidades acá, perdón. Entonces vean que lo que hicimos es formar un vector con las componentes. El T2, ¿cómo lo pondríamos? T2 es igual a 410 en I más 0 en J newtons. Y listo. Ya monté mi vector del T porque, digamos, en Y no hay un ángulo, o sea, no hay una componente en Y, solo es en X. Pero aquí sería menos 410. Y aquí este T1 voy a ponerlo de la siguiente manera. T1, este se mueve hacia la derecha, entonces sería 520 por, y como está adyacente, coseno de 25 en Y
más 520 por seno de 25 en J. Y eso sería unidades de newtons. Y listo, ya tengo mis tres vectores, T1, T2 y T3. Entonces, yo este R lo que tengo que calcular es cuánto vale Rx, que sería T1 en X más T2 en X más T3 en X. Entonces el T1 en X es T1 coseno. Ya dijimos que era 590 por coseno de 25. Entonces 520, perdón. 520 por coseno de 25. Acá newtons más T2, que T2 tiene un valor de menos 410. Es negativo porque apunta a la izquierda. Entonces menos 410 más menos 410 newtons. Y acá más menos se me hace menos. Más el T3 en X. Que, bueno, aquí dijimos que era T3 coseno de 55 y como apunta hacia la derecha, entonces es 290 por coseno de 55 más 290 por coseno de 55. Entonces ya aquí puedo calcular cuánto es mi Rx. Nada más con sumatoria de vectores, que sería 590 por coseno de 25 menos 410 más 290 por coseno de 55. Y esto me da un valor de 227,62 newtons. Mira el dibujillo que nos quedó, no nos quedó tan a escala. Debe ser como coloqué los vectores. Entonces, ya calculamos la componente en X y ahora calculemos la componente en Y, que sería que para RY es igual a agarrar T1 en Y más T2 en Y más T3 en Y. Y pues ya todos los demás sabemos que T1 tiene un valor de 520 y cuando está en Y, seno. Entonces 520 por seno de 25 newtons. De hecho, si le ponen y tratan de entender este ejercicio, van a ir bastante sobrados al otro, al otro, al otro caso. T2, acá en Y es 0, entonces hay 0 newtons, más el T3 en Y, que es menos 290 seno de 55. Entonces, menos 290, o sea, más menos, y esto más menos se me hace menos 290 seno de 55. Entonces acá me quedaría como menos 290 por seno de 55. Y eso me quedaría con una RY, o tiene un valor de RY de 237 menos 237 newtons. A ver, perdón. Todavía no. 520, perdón, por
seno de 25. Y ahora sí, perdón. Menos 17,79 newtons. 520 por seno de 25 y 590 por seno de 55. Ok, sí. Entonces ya aquí monto mi vector R, que mi vector R, ¿verdad? Va a ser Rx en Y más Ry en J. Y esto nada más me quedaría. El Rx dijimos que era 227,62 newtons. Bueno, 62, perdón. En Y más, menos, o sea, menos 17,79 newtons. Nada más por curiosidad voy a volver a calcularlo de arriba para ver si está bien. Coseno 25. Oye, sí, sí está bien. Sí. Entonces, ya aquí tengo mi vector R. Entonces, por último, 227,62 y menos 17,79 n. Y saco la magnitud del vector R. O sea, nada más el R sin flechita. Fíjense que esto lo podemos sacar con Pitágoras, como que sería la raíz de Rx a la 2 más Ry a la 2. O la raíz de 227,62 newtons más, bueno, a la 2 más menos 17,79 newtons a la 2. Entonces aquí el valor de R es 228,31 newtons. Y me piden también el ángulo. Entonces, como parte 7, calculo el ángulo. Entonces, el ángulo, acuérdense que lo podemos sacar porque el tangente del ángulo es igual. Y si nos piden respecto a la horizontal, eh, podemos siempre agarrar la componente y la vemos entre la x. Si es respecto a la horizontal. Entonces, aquí el ángulo es arcotangente de Ry sobre Rx. O tangente a la menos 1, como quieran, es lo mismo. Entonces, aquí arco tangente de Ry, que es menos 17,79 entre 227,62. Cierro acá. Y entonces el ángulo respecto al horizontal es menos
4,47 grados. O sea, lo que tengo es un vector R que tiene un valor de 228,3 newtons. Aquí tengo mi horizontal. Y entonces este negativo, o sea, aquí tengo X, ¿verdad? Este negativo lo que me indica es que está por debajo de X. Si hubiera sido positivo, está por encima. 4,47 grados. Y listo, ya esto sería respecto al punto. O sea, ya hicimos el A, ya hicimos el B, ya hicimos el C. Y nos falta cumplirlo a este factor de seguridad, que es el R límite entre R. Entonces, como punto 8, ya por último, calculo mi factor de seguridad, que es agarrar el R límite y lo divido entre la magnitud de R. El R límite lo da el enunciado, decía que era 700 newtons. Y la magnitud de R es 228,31. 228,31. Estas son las preguntas que yo le digo que son más de análisis. Y esto es aproximadamente 3,07. Y no tiene unidades porque los newtons se cancelan. Entonces, este valor debería ser mayor a 1,3. Entonces, ¿se cumple o no que sea mayor a 1,3? Y sí, sí se cumple. Entonces, se cumple el factor de seguridad. Y listo, chicos. Traté de hacerlo lo más a detalle y lo más lento posible. Por eso duré un poquito más. Pero cualquier duda, cualquier consulta me avisan. Saludos, chicos. Suerte.